Continuamos con nuestra serie de conferencias sobre el tema de la educación superior en Colombia. Hoy vamos a tocar un tema importante y fundamental para cualquier sistema universitario, que es el de los recursos para la educación superior. ¿Cómo se financia o cómo el estudiante que quiere ingresar a una institución de educación superior obtiene los recursos? Y estamos en compañía de Marta Lucía Villegas, quien en los últimos 9 años ha presidido el ICETEX, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, que es una institución modelo en este campo del crédito educativo, pionera, fue la primera institución que existió en el mundo en crédito educativo. Tiene una historia muy bonita en sus orígenes, que ya Marta Lucía nos la contará, y que es hoy un elemento, un pilar fundamental de la educación superior en Colombia. Entonces, Marta Lucía, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación, y yo quisiera que comenzáramos, que tú nos contaras cuál fue el origen del ICETEX, por qué el ICETEX, y en estos 60 o más años que tiene el ICETEX de vida, pues cuál ha sido su papel y cómo ves tú hoy el instituto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, que es realmente una oportunidad excelente para hablar sobre el crédito educativo, para hablar sobre el ICETEX, sobre el financiamiento de la educación superior y sobre tantos temas que realmente nos interesan en este tema del reto de ampliar la cobertura y de ver el financiamiento. El ICETEX es una institución que ya cumple 61 años y que tiene una historia muy linda, una historia que nació con Gabriel Betancourt Mejía, un hombre maravilloso, un colombiano extraordinario, que cuando había terminado sus estudios superiores en la Universidad Javeriana, él es de origen antioqueño, pero había estudiado aquí en Bogotá, pues vio la necesidad de viajar, de hacer un posgrado, pero no tenía recursos porque él provenía de una familia de clase media. Y él trabajaba en Coltabaco, empezó a trabajar en Coltabaco y le pidió a la empresa, dijo, ustedes ¿por qué no me prestan para ir al exterior a hacer un posgrado, a hacer una maestría? Pero nosotros ¿qué le vamos a prestar? Dice, pues yo garantizo con mi conocimiento, garantizo ese recurso. Y bueno, lo presentó ante la Junta Directiva y efectivamente le dieron el crédito y se fue hacia la Universidad de Syracuse a hacer algo así como una maestría de gobierno público, algo parecido a lo que hoy es como un MBA y enfocado como en lo público, exacto. Y resulta que cuando fue a terminar su maestría, él le dijo al profesor, yo quiero hacer una tesis para crear un instituto de crédito en Colombia para que los jóvenes puedan venir al exterior y puedan formarse. Y entonces el profesor le dijo, no, pues eso es extraordinario, yo no conozco que haya ninguna institución en el mundo sobre eso, pues haz la tesis. Pero le puse una condición, solo te apruebo la tesis cuando te aprueben el instituto en Colombia. Y eso realmente para él fue un reto magnífico. Cuando ya volvió a Colombia, le presentó el proyecto. En esa época estaba Mariano Ospina Pérez, de presidente de la República, y efectivamente le aprobaron el proyecto y se creó el ICETEX. Entiendo que el doctor Ospina Pérez firmó el decreto de creación del ICETEX el día anterior de terminar su periodo presidencial, de entregarle el poder a Laureano Gómez, y realmente el proceso se inició, o el instituto inició sus actividades fue en el gobierno de Laureano, pero como tú decías, fue una época muy conflictiva y Laureano tuvo un accidente cerebrovascular, no pudo continuar en el poder, entró el doctor lo reemplazó el designado que era Roberto Urdaneta. Exacto. Y entonces y ya hubo todo ese episodio que conmocionó tanto al país, que fue la salida de Laureano, Roberto Urdaneta, la vuelta de Laureano, el golpe de Estado el 13 de junio. Pero ahí te dejo a ti porque... Pero maravilloso que nos cuentes esa parte de la historia que realmente yo no la sabía. Te digo la verdad, o sea, yo sabía que Roberto Urdaneta le había correspondido poner en ejecución el instituto y efectivamente Gabriel fue su primer director y vino a la institución aún sin ganar salario casi por 2 años, un hombre joven que necesitaba de sus recursos, que no
tenía pues dinero, pero era tanta la entrega a la institución que fue de todas las que él apoyó, tal vez la que él más quiso, que fue el ICETEX. Y así empezó el proceso del ICETEX, el cual inició dando créditos al exterior para ir a hacer maestrías, y por eso se llamó ICETEX, Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior, ICETEX. Luego se le agregó lo de Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Ya en los años 60 se vio la necesidad de que se dieran créditos para estudios de pregrado, porque ya empezaba a requerirse ampliar coberturas. Exacto. Y el instituto en estas 6 décadas pues ha tenido una serie, digamos, de altibajos, pero ha sido una institución que lo más interesante es porque ha sido una institución que aún con, digamos, con los problemas que puede haber tenido, se ha mantenido y ha tenido unas épocas muy interesantes, otras no tanto, y en los últimos años realmente ha tenido un despegue y un despliegue, por decirlo así, y ha sido el gran motor financiador de la educación superior del país. Esa es como, digamos, de manera muy breve, la historia del ICETEX, y ya pues obviamente profundizaremos sobre los temas que tú consideres y que conoces nuestros. Sí, yo creo que tú has dicho una cosa muy valiosa, es decir, también el sistema de educación superior ha ido evolucionando al lado del ICETEX, y como dices, el ICETEX tuvo que pasar ante el aumento de la cobertura a financiar no solo el estudiante que quería ir a hacer estudios de posgrado al exterior, sino comenzó a financiar también a los estudiantes colombianos, o a los colombianos que querían estudiar en las universidades colombianas. Sin embargo, hubo un momento muy importante del ICETEX, que fue a comienzos de la década pasada, cuando hubo dos circunstancias muy interesantes. Una capitalización muy grande que le hizo el gobierno colombiano por el intermedio del presidente Pastrana, y luego el proceso de transformación del ICETEX de un instituto administrativo financiero sí, a una especie de banco de segundo piso. ¿Por qué no nos explicas un poquitico esos hitos, Marta? Sí, son muy interesantes. La década de los 90 fue quizá la época más difícil para esta institución, por 2 razones. Hay que decirlo con toda claridad. Los gobiernos de los años 90 no quisieron mucho al ICETEX, o no era el motor, o no era una institución que tuviese mucho peso en ese momento. Y cuando llegamos aquí en el 2002, se había aprobado, se habían hecho algunos procesos para aprobar un crédito con el Banco Mundial, que en principio era de $50 millones, pero cuando llegamos con el presidente Uribe en el 2012, el presidente Uribe dijo: no, yo quiero que sean $200 millones para financiar al ICETEX, porque el ICETEX necesita recursos. Y no fue fácil, eso fue bien difícil en el gobierno, empezando porque pues Hacienda no lo tenía tan claro, no creía que se podía traer un recurso tan grande para una institución que estaba tan débil, porque en los años 90 la institución no se transformó. Al no transformarse, la banca tradicional, que sí se transformó en los años 90, pues esta institución se veía realmente famélica para operar un recurso tan importante. Así que ese fue como el reto que me correspondió a mí, y la verdad en principio yo no quería venir al ICETEX, pero me gustan los retos, y cuando llegué encontré que era una institución que primero que todo otra institución no iba a hacer la labor de ICETEX, entonces cerrar al ICETEX, por decir algo, pues no era una buena decisión. Y lo que había que hacer era transformarlo administrativamente. Era una institución anquilosada, entonces se generó un proceso de transformación de la mano del crédito del Banco Mundial. Entonces, primero creamos una línea especial que se denominó Access, acceso con calidad a la educación superior. Esa línea especial tenía varias características, o ese proyecto, para operar los $200 millones.
uno, crear una línea para los más pobres, porque el ICETEX hasta esa época prestaba con 2 codeudores, con propiedad raíz, uno de ellos que no fuera familiar, o sea, era muy difícil para una persona pobre llegar al ICETEX. Entonces, lo primero que dijimos es, vamos a cambiar fundamentalmente la manera como el ICETEX aborda a los estudiantes y cómo llega a los más pobres. Así que eliminamos un codeudor, permitimos que ese codeudor no necesitara propiedad raíz ni ingresos importantes, solo que no estuviera reportado. Ese fue como el gran primer cambio para que la gente de escasos recursos pudiera llegar a la educación superior. Lo otro es que financiamos hasta el 75% del valor de la matrícula y que las universidades en algunos casos financiaran el 25% restante. El tercer paso es que fuera a una tasa realmente asequible, una tasa para esa época del 12% anual. Lo otro, que tuviese muy largo plazo para pagar, o sea, en una carrera universitaria 5 años, más un año de gracia, más 10 años adicionales para pagar, 16 años en total. Lo otro importante era que los más pobres tuvieran un subsidio a la matrícula, 25% de subsidio a la matrícula, total que si le prestábamos 75% de la matrícula, él solo quedaba debiendo 50% a una tasa manejable. Creamos también en esa época una cuota de cultura de pago, que era la que se pagaba en época de estudios. Y entonces, basados en ese proyecto, para llevar 100.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3, esa era la meta, se generó todo un proceso de cambio de la institución, porque esta institución no daba más de 5.000 créditos al año, y era pasar a dar casi 30.000 o 40.000 en un principio, créditos nuevos. Y resulta que entonces no lo podíamos hacer de manera tradicional. ¿Y cuál fue el primer cambio? Lo que hoy tenemos de ICETEX no lo pensamos todo desde el principio así como está hoy. Hicimos un proceso. El primer cambio era que la gente no tuviera que venir a reclamar una solicitud escrita o un papel, por el cual tenían que hacer unas filas larguísimas, que eso fue lo primero que yo me encontré cuando llegué al ICETEX. Y dije, no, filas no, yo no puedo aceptar que hayan filas. Entonces, definimos que la gente bajara por internet el formulario, ese fue el primer paso, y por lo menos que lo bajara, lo imprimiera, lo rellenara y lo trajera al ICETEX. Luego vimos que no nos funcionaba eso porque igual seguían las filas, entonces empezamos a diseñar el formulario electrónico para que fuera digitalizado desde cualquier punto. En ese momento, año 2003, el internet realmente todavía era precario, era muy precario en el país, pero nosotros pensamos que era un paso muy importante que podíamos dar y que aunque no hubiesen todos los elementos, pues era algo que rápidamente se iba a solucionar en el país. Así que ese fue otro paso importante. Luego, de la mano de todo ello, nosotros sabíamos que no podíamos operar tantos créditos directamente en oficinas. Entonces hablamos con las universidades, con todas las instituciones de educación superior del país y cambiamos el modus operandi. Dijimos, bueno, no vamos a legalizar los créditos en ICETEX, vamos a hacerlo en las instituciones de educación superior, y la verdad que yo creo que ese paso tal vez es el más importante que ha dado el ICETEX en ese proceso de transformación, porque las universidades y las instituciones de educación superior en Colombia entendieron claramente la dimensión de lo que eso significaba y entendieron que era muy importante que las universidades y las instituciones hicieran ese proceso y se comprometieran con el crédito educativo. Entonces, digamos, ese punto hace que cambie totalmente el modus operandi del ICETEX, porque ya entonces no va a ser en oficinas, ya no va a ser mediante un documento físico como lo es hoy en casi todo el mundo. Todavía el mundo pues en crédito educativo donde existe, todavía son formularios escritos que se llenan, la gran mayoría, y no han dado este paso. Entonces, digamos, hasta ahí te voy contando dónde
donde se dio como el gran salto, que fue: hagamos los créditos educativos, entreguemos los créditos educativos a través de las instituciones de educación superior, o legalizados mejor por las instituciones de educación superior. Ahí inició un proceso de cambio también del ICETEX, porque el ICETEX tenía como 23 oficinas en todo el país, que eran como 23 ICETEX. Recogimos todo lo que teníamos allí, centralizamos la parte del recurso, porque la parte del dinero en estas entidades, si se atomiza, es muy riesgoso. Le hicimos una transformación administrativa, generamos ya una tesorería centralizada pero electrónica, una contabilidad única, un proceso de cambio en la administración, buscamos nuevos perfiles de funcionarios y empezó todo el cambio hasta llegar en 2005 a plantear una entidad distinta, una entidad financiera de carácter especial. ¿Por qué? Porque eran muchos los recursos que ya tenía que operar ICETEX, no solo esos 200 millones de dólares, sino ya recursos que iba manejando de la recaudo de la cartera, y ya el presupuesto nacional le quedaba pequeño. Es decir, ICETEX, si estaba en el presupuesto nacional, entonces ocupaba casi todo el presupuesto del Ministerio de Educación, y eso no era justo. Entonces resolvimos transformarlo en entidad financiera de carácter especial, y con eso nos dieron la posibilidad de tener nuestro propio presupuesto independiente de la nación, nuestra propia operación de carácter semiprivado, aunque somos públicos, pero para la contratación, y ya también transformamos el ICETEX a operarlo a través de outsourcing. Es decir, hoy el ICETEX es una entidad pequeña en número de funcionarios, grande en operación y con una transformación. Y te cuento, de los 100.000 estudiantes que habíamos planeado, llegamos a 300.000 estudiantes, o sea, el proceso fue realmente benéfico. Antes de seguir hablando, porque hay un tema que yo quiero que hablemos, que es de cifras, yo sí quiero que hablemos del concepto de crédito educativo, porque es que tú nos has venido contando cómo el ICETEX se transformó de un instituto público a una entidad financiera especial, pero una entidad financiera muy especial porque solo da crédito educativo, y uno dice, bueno, pero esta es una entidad financiera, la compara con las entidades financieras tradicionales, con los bancos, en donde ellos tienen el crédito de consumo, el crédito hipotecario, el crédito para el comercio, el leasing, y uno de los temas más complicados de los bancos es como dice el común de la gente, es que le prestan a quien no necesita. Ajá. Si usted no tiene codeudores y garantía hipotecaria, no le prestan. En el caso del crédito educativo, pues se le va prestando es al que necesita el crédito, pero no tiene cómo garantizarlo, como no tiene los recursos. Entonces, ahí hay un tema muy de fondo que es el concepto de crédito educativo, y que además es hasta cierto punto una revolución, porque cambió el concepto de cómo se financiaba la educación superior. Nosotros estamos acostumbrados a que la educación superior o la financiaba el Estado a través de darle recursos a las universidades, y entonces las universidades públicas no cobraban, o cobraban una suma irrisoria al estudiante, o el padre de familia que tenía que hacer el esfuerzo de pagar el estudio de sus hijos. Aquí aparece en Colombia un elemento diferenciador a través de una institución financiera sui generis, que es el ICETEX. Entonces, ¿cómo entiendes tú, cómo concibe el ICETEX el concepto de crédito educativo frente a los créditos tradicionales y frente, digamos, a la superintendencia financiera y a todas esas instituciones que controlan el crédito? ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Los controla la superintendencia financiera? ¿Cómo manejan las garantías? ¿Cómo es el riesgo? Todos esos temas que son de tanta importancia y tan vitales en el sistema de crédito tradicional o en el sistema financiero del mundo. Bueno, eso es una pregunta maravillosa por varias razones. Yo creo que la primera definición clara de crédito educativo la dio el doctor Gabriel Betancourt cuando inició con esta institución. Dijo, el crédito educativo se le otorga al estudiante para que lo pague el profesional. Entonces, esa frase es poderosísima, porque
la diferencia entre el crédito educativo y un crédito de consumo, es decir, aquel crédito que yo le doy durante el semestre para que me lo pague en el semestre, pues la persona, si no tiene realmente dinero, por más que se lo difieran en el semestre, pues no va a ser capaz de pagarlo. O sea, si a mí me piden que pague 3 millones de pesos, así los tenga que pagar cada mes, ¿cierto? 900.000 pesos, 800.000, pues no los tengo. Entonces, sencillamente, el crédito educativo, la gran diferencia con los demás créditos, es que se otorga en la época de estudios, se financia la totalidad de los estudios, se da un tiempo de gracia para que la persona pueda entrar a trabajar y luego se le da un plazo muy largo para amortizarlo. No hay ningún crédito que se le parezca. A veces los bancos dicen que damos crédito educativo. No, dan un crédito de consumo que se utiliza para pagar un semestre o se paga diferido a través de alguna institución o cheques por fechados, pero eso no es crédito educativo. Crédito educativo es aquel que se le otorga al estudiante, y por eso nosotros no se lo otorgamos al padre de familia, sino al estudiante, al de 16 años, al de 17 años, al que no es sujeto bancario. El crédito educativo en sí mismo, desde el punto de vista financiero, si se quiere, es el crédito más imperfecto que existe. Es un horror. Pues. ¿Por qué? Sí. Porque usted le está entregando un crédito a un jovencito de 17 años, que no es sujeto de crédito, que es pobre de solemnidad, que sus papás tampoco tienen cómo responder, que el codeudor puede ser la mamá, el papá de menos de un salario mínimo, con tal de que no esté reportado, que lo que estamos, digamos, es el más imperfecto, pero es el más bonito, el más hermoso de todos, el más sublime, porque a lo que se le está apostando es a la formación y a la transformación de un ser humano y de todo su entorno y de las generaciones futuras. Entonces, cuando ese joven logra pasar, digamos, de ese estado en el que se encontraba sin ninguna posibilidad y logra ser profesional, y puede que al principio le dé dificultad ubicarse laboralmente, pero a partir que va avanzando el tiempo, y yo me encuentro todos los días, se los confieso, todos los días, con alguien que me dice, yo estudié gracias al ICETEX, yo soy profesional gracias al ICETEX, yo no hubiera sido lo que soy si no hubiera estado el ICETEX. La única persona de mi familia que pudo estudiar fui yo, porque tuve el crédito del ICETEX. De mis amigos, ninguno de los compañeros. En fin, el ejemplo está cada día el ejemplo transformador. Bueno, pero ¿qué pasa entonces con las garantías? ¿Qué pasa con la cartera? ¿Qué pasa con la sostenibilidad? Porque bueno, eso está muy bonito. Yo te preguntaría ante eso, pero entonces ¿no es más fácil darle la plata a la universidad y que eso vaya a fondo perdido? Bueno, la pregunta es bien buena porque mira, la magia del crédito educativo es que genera responsabilidad en el individuo, genera cumplimiento para que otros se beneficien. Es decir, a mí me dieron este beneficio, yo pude ser profesional y yo pago para que otro pueda ser profesional. Es la posibilidad real de, digamos, de generosidad y de lograr que una sociedad se ayude unos a otros. Entonces el crédito educativo no es una beca, no es a fondo perdido, no es que usted fue el de buenas y se lo ganó y ya entonces nadie más sigue, no. Si usted paga, otro estudia y así sucesivamente. Y mira, se han beneficiado del crédito educativo en Colombia casi 3 millones de colombianos en toda la historia del ICETEX. Es una suma enorme y casi que no hay familia que no haya tenido algún espacio, digamos, de apoyo con el ICETEX. Así que, ¿qué ocurre con la cartera? La cartera para nosotros, claro, tiene unas dificultades grandes, muy grandes. La cartera se divide en dos, entre los que no culminan exitosamente sus estudios y los que sí lo culminan, porque uno lo que esperaría es que todos fueran exitosos, todos culminaran, todos fueran buenos profesionales y encontraran excelentes trabajos. Pero la deserción en Colombia, tú lo sabes, es uno de los problemas más serios, y no de Colombia, sino del mundo, pero asociado a crédito educativo se vuelve peor,
Entonces, en Colombia sabemos que las cifras de deserción son del 45%, digamos en términos generales, más elevada en técnica tecnológica, menos en universitaria, y cambia también dependiendo de las carreras y de muchos otros factores. Y también debe haber cambios en posgrado, debe ser menos, los créditos de posgrado deben tener menos deserción y menos sí. riesgo. No, sí. los de posgrado realmente son casi exitosos todos. Pero en pregrado entonces está eso. Pero cuando hay crédito educativo se deserta mucho menos. Ahorita, si quieres, te comento sobre los estudios que hemos hecho sobre deserción, es decir, qué tanto sirve el crédito educativo para que no deserten. Entonces, si la persona deserta con crédito educativo, no paga casi en un 70%. ¿Por qué? Porque es una persona pobre, que no pudo terminar, que no alcanzó, digamos, el éxito que necesitaba para pagar. Sí. Y ese para nosotros es un dolor de cabeza enorme, enorme, que solo lo podemos, digamos, sopesar o aminorar con el compromiso de las instituciones de educación superior para que los muchachos que sean recibidos culminen exitosamente. El otro punto es cuando los muchachos terminan y no consiguen trabajo rápidamente. También hay un default, hay una pérdida. Ese para nosotros es, digamos, tiene más esperanza porque nosotros esperaríamos que a la vuelta de 2 años o 3 años pues nos pague si siente que realmente tuvo un beneficio. Así que nosotros tenemos un default en la cartera que tenemos que manejarlo y que tenemos que trabajar con acciones para compensarlo. Eso no lo resistiría ningún banco, o sea, el crédito educativo no da utilidades, no las da pérdidas, pero hay que sopesarlo, digamos, tanto con las ayudas y apoyos de la nación como con el apoyo de las universidades. Y ahí logramos algo sumamente importante que tú conoces bien y que yo pienso que es un modelo para el mundo, un fondo de sostenibilidad del crédito educativo. Un fondo donde aportan las universidades por cada estudiante que se financia en promedio un 3% de lo que se gira, aporta el ICETEX, y ese fondo lo que va nutriendo es esa cartera perdida, digamos, aquella que ya no pudo ser recuperada por razones del tema de la deserción. Pero ese no es, digamos, lo que quisiéramos al final. Lo que quisiéramos al final es que la deserción con crédito educativo bajara notablemente hasta ser casi insignificante, o sea que cada muchacho que se financie, la universidad nos ayude a que el muchacho se gradúe. Y ese es otro capítulo así que se abre gigantesco, porque para que un muchacho se gradúe se necesita muchas cosas. No solo el financiamiento finalmente es muy importante, pero se vuelve casi el de menos, porque una vez el muchacho está financiado, entonces aparecen los problemas académicos. No tiene los conocimientos suficientes en matemáticas, en lenguaje, en ciencias. Y si la universidad no se preocupa, ese muchacho se va al primer semestre. Entonces ahí hay que hacer tutorías, acompañamientos. Hay muchos eventos de vida, situaciones familiares, embarazos tempranos, problemas en la casa, problemas con los amigos, de adaptación, y también se vuelve un obstáculo gigante. Si la universidad no ayuda con trabajadora social, con una oficina de apoyo al estudiante integral, con hacer que se vuelva más amable ese entorno para el estudiante, pues también por ahí se nos puede ir facilito. Y hay otros eventos adicionales, es casi una carrera de obstáculos, la verdad, y los que trabajamos en educación superior lo sabemos, es una carrera de obstáculos. Entonces, hablando de crédito educativo, de cartera, y mire dónde vamos. Es decir, el financiamiento finalmente lo que tiene es está transformando el sistema de educación superior colombiano. Así es. A ver si yo logro interpretar lo que tú nos estás diciendo. Es decir, hay 2 riesgos. El crédito educativo tiene 2 riesgos. Uno, que es el riesgo del muchacho que deserta, y entonces el muchacho que deserta en nuestro sistema de educación superior, que yo digo que es un sistema perverso, porque el muchacho que por circunstancias generales
en tercero o cuarto semestre sale y resulta que nadie le reconoce eso. Ajá. El sistema no le reconoce eso, entonces el muchacho ha perdido 2 años de su vida, sí. no tiene ningún reconocimiento académico por eso, y entonces ¿cuál ha sido el interés de estudiar o de pagar, digamos? ¿Cuál ha sido, qué motivo tiene el muchacho para pagar ese crédito? Entonces ahí te entiendo que hay un gran riesgo, y digamos que es el punto crítico del ICETEX. El muchacho deudor del ICETEX que no termina sus estudios porque deserta. Y ahí es donde el papel, donde entra el rol de la universidad y donde el ICETEX, digamos que ha transformado el concepto de la universidad al decirle, hombre, usted tiene que responder, no solo porque el muchacho ingrese, sino porque el muchacho termine. Su responsabilidad social es no ofrecerle los estudios, sino acompañarlo para que los termine exitosamente, porque eso pues tiene el beneficio para el muchacho de su estudio, de volverlo profesional, pero también para nosotros ICETEX tiene el beneficio de que ese muchacho paga. Y hay el otro riesgo que es el del profesional que termina, pero tú dices que es un riesgo de menor tamaño y que es manejable, aunque por supuesto nunca puede compararse con los riesgos del sistema financiero tradicional. Pero para mí ahí hay una cosa que me parece muy interesante. ¿Por qué dices tú que el muchacho que toma crédito se vuelve más responsable y hay menos y que hay estudios que demuestran que el muchacho que toma crédito corre menos riesgo de desertar, asume más? ¿Por qué no nos hablas un poquitico sobre esa experiencia que me parece muy interesante? Sí, y la voy a referir a la situación que se presentó y cómo llegamos a eso. Era el año 2004, ya llevábamos un año larguito otorgando créditos Access en unos números grandes, importantes, y el gobierno estaba angustiado por el tema de la cobertura. Me dijo la ministra de la época, pero Marta, hemos desembolsado muchos recursos y esta cobertura como que no aumenta al ritmo que se están desembolsando los recursos. Entonces le dije, ministra, es que hay un tema que nadie habla de él, que se llama deserción. Es un tema que en Colombia no se ha tratado y es, perdónenme el símil, pero es como un saco roto, que cuánto le tienes que echar a ese saco para que algo se quede, porque la mitad se va por acá. Entonces se abrieron como los ojos para todos. Y yo dije, yo le voy a demostrar que el crédito educativo sí sirve. Porque uno presumiría que sí, pero ¿quién lo ha estudiado? ¿Quién ha analizado eso? Entonces le pedimos a la Universidad Nacional, en ese año, que nos hiciera un estudio de qué pasaba con los jóvenes financiados con el crédito educativo versus los que no estaban financiados. Y la Universidad Nacional, en su doctorado de estadística, hizo un estudio realmente muy bueno, en que analizó 2 poblaciones, una con crédito educativo, otra sin crédito educativo, pero con todas las otras condiciones similares, es decir, que el único factor que los diferenciara fuera tener crédito o no tenerlo. Y nos encontramos algo que la verdad yo no esperaba, o sea, muy interesante, y es, los jóvenes con crédito educativo desertan 3 veces menos que el que no tiene crédito educativo. Los jóvenes que tienen crédito educativo son más responsables y terminan aún en menos tiempo que los jóvenes que no tienen el crédito educativo, por muchas razones, porque los que no tienen crédito tienen que salir a trabajar un semestre, aplazar unas materias, etcétera, mientras que el que tiene crédito pues tiene la tranquilidad del financiamiento. Tienen mejores relaciones en su casa porque la atención que se da en una familia para financiar el semestre que sigue es tremenda y se generan peleas, discusiones, complejidades. Estos jóvenes dijeron en el estudio que para ellos era pues realmente motivo de estar más tranquilos frente a sus compañeros que ellos veían que no tenían crédito. Y posteriormente en otro estudio que realizamos encontramos que sacaban mejores notas, no diferencialmente, es decir, no exageradamente altas, pero sí mejores notas. Ese estudio pues nos abrió los ojos a todos y el ministerio hizo otro estudio con la Universidad de los Andes a la par para generar un modelo de seguimiento al estudiante predictor
de la deserción para poder generar acciones. Ese modelo se llama Espadilles. Posteriormente nosotros hicimos otro estudio con la Universidad de los Andes para mirar si lo que la Nacional nos había analizado en el 2004, eso seguía vigente o si realmente era algún evento coyuntural. Porque los estudios tienen esa importancia. Todo lo que hagamos en educación hay que medirlo, hay que evaluarlo, porque si no, simplemente damos vueltas alrededor de lo mismo y pareciera que estemos inventando el mundo todos los días. Así que hicimos ese estudio y a pesar de ser dos grupos totalmente diferentes y que podríamos pensar rivales casi, ellos pensaron que la Universidad Nacional estaba equivocada y partieron de un análisis profundo y se encontraron, y ellos mismos se quedaron aterrados, ¿sí? Oye, coincide plenamente. Efectivamente les dio que el crédito educativo aminoraba la deserción, que el crédito educativo mejoraba la graduación, que el crédito educativo generaba bienestar para el estudiante y su familia, pero también aparecieron muchas otras cosas en ese estudio, esos estudios, que el estudiante pobre necesita sostenimiento, no basta el crédito, que necesita acompañamiento, que en los primeros años de vida profesional no va a tener cómo pagar una cuota alta, que entonces todo eso fue perfilando el crédito y por eso es realmente, para nosotros ha sido, y yo lo tengo que decir con franqueza, angustioso a veces, pero mágico, porque todos los días es uno como mejorándolo, como ajustándolo. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto no nos funcionó? Esto que nos funcionó, ¿por qué no lo ampliamos? Así que de esos dos estudios fueron haciendo otros estudios de qué tan importante es estudiar, qué tanto gana un profesional versus el que no es profesional. Pues todo el mundo podría decir, sí, pues es obvio, pero bueno, ¿qué tanto es así? ¿Cuánto se demora para llegar a la vida laboral? ¿Ganan mejor los que son financiados por ICETEX o no? ¿Qué tanto retornan a la sociedad? Todos esos estudios los hicimos con econometría, que nos generó unos análisis muy interesantes y posteriormente hemos venido haciendo estudios sobre qué necesita el estudiante de parte de la universidad. Y cuando me decías ahora, fue el ICETEX el que ayudó a que la universidad empezara a pensar en el estudiante. Eso nos llevó realmente a que hoy no hay una institución indiferente en eso. Unas más comprometidas y otras poco menos, pero no hay ninguna indiferente. Marta Lucía, pasemos al tema de cifras, porque en cifras y en impacto del crédito sobre el sistema de educación superior colombiano, ¿qué nos puedes contar? Es decir, toda esta transformación, todo este proceso, ya en las estadísticas de la educación superior colombiana, ¿en qué se reflejan? Cuéntanos un poquitico sobre eso y después cuéntanos cómo ves el futuro de ICETEX, qué va a pasar en estos años, especialmente ahora cuando el presidente Santos ha dicho que tenemos que llegar al 50% de cobertura en el año 2014, que es un reto inmenso, porque es traer la meta que trae el presidente Uribe al año 18, traerla al año 14. Yo sé que eso es fundamental para el país, pero ¿cuál va a ser el rol del ICETEX en este nuevo escenario que es un escenario, diría, que implica un gran esfuerzo? Ajá. Bueno, yo voy a dar varias cifras que muestran, digamos, el crecimiento, el impacto y la solidez y el impacto en el financiamiento de la educación superior. En el año 2002, esta entidad tenía un presupuesto de 60.000 millones. Hoy, 2011, tiene 850.000 millones de pesos de presupuesto, es decir, el crecimiento ha sido vertiginoso. Teníamos una cartera colocada de 400.000 millones, hoy tenemos una cartera colocada de 2 billones de pesos. Hay un patrimonio que se desprendió la nación de él para entregárselo al ICETEX como entidad financiera,
que hoy asciende a 1.3 billones de pesos. Somos la quinta entidad financiera del país. Tenemos patrimonio superior al Banco Agrario, patrimonio superior a muchos otros bancos privados. Es decir, es una entidad que no solo ha crecido, sino que se ha fortalecido de una manera impresionante. Tenemos hoy, entre todos los servicios que prestamos, en esa época teníamos algo así como 50.000 estudiantes financiados, hoy son más de 450.000 con todos los servicios, porque nosotros no solo prestamos con crédito educativo de ICETEX, sino que nosotros somos una gran fiducia, que ese es otro tema que no hemos hablado, y de la parte de la internacionalización. En fiducia, digamos, canalizamos recursos públicos y privados de cooperativas, de instituciones, de ministerios, de gobernaciones, de alcaldías, que dedican a crédito y a subsidios, muchos de ellos becas completas. Y por ahí canalizamos recursos, entonces la suma de las dos acciones nos da pues esta cifra enorme de 450.000 estudiantes financiados por diferentes frentes. ¿Qué son 450.000 estudiantes frente a la dimensión del país? Miremoslo así. Si tenemos 1.700.000 estudiantes en educación superior, de los cuales 300.000 son del SENA, de educación superior, ¿correcto? Entonces nos queda 1.400.000, de los cuales la mitad más o menos son del sector público, de las universidades públicas, y la otra mitad de las instituciones privadas. En las universidades públicas nosotros también damos crédito, y hay muchos créditos colocados, no solo para matrículas, sino para sostenimiento y para otros créditos, pero en realidad pues usan más nuestro crédito las instituciones privadas. Total que si pensamos que 450.000 frente a un universo que podríamos ponerlo en 800.000 o en 900.000, con esos elementos que les he comentado, espero que me hayan seguido en las cifras, eso nos da una cobertura cercana al 45% de los que en un momento dado pudieran necesitar crédito, si es que es del caso. Pues en el mundo entero, y eso lo dice Yamil Salmi, no lo digo yo, Yamil Salmi lo dice, excepto los sistemas de Australia, el que se quebró de Estados Unidos, que ya no va, o el de Sudáfrica, lo máximo que cubren es entre el 8 y el 9% de la cobertura total de los que necesitan crédito. Es decir, es una entidad que realmente es motor financiador de la educación superior. ¿Y cuál es el reto que sigue? Pues el reto es gigante, porque hay que crear algo así como 425.000 cupos nuevos o 500.000 en este cuatrenio, del que ya llevamos un año, para llegar a una cobertura del 50%. Pero eso tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque no podemos seguir creciendo la cobertura únicamente en universitario, hay que crecer más en técnica tecnológica, entonces hay que ofrecer muchos más programas pertinentes. El ICETEX va a colocar 230.000 créditos nuevos en este cuatrenio. Ya el presidente Santos nos dijo, no, eso me parece muy poquito, vámonos para el doble. Bueno, el doble, 450.000 créditos. Realmente no sé, vamos a mirar si eso nos da, porque todo tiene, pues, eso tiene unos recursos asociados. Ahora pues sabemos la noticia y que es muy buena, la tasa real que se cobra en ICETEX en estrato 1, 2 y 3 es una tasa real cero. ¿Qué quiere decir tasa real cero? Que se cobra el IPC, es decir, no es que se cobra 0,0, se cobra el valor del dinero en el tiempo. Si el IPC para octubre, noviembre va a ser del 2,5, esa es la tasa anual. Y esa tasa es durante la época de estudios, año de gracia, y ya cuando la persona va a trabajar, esa tasa sí sube, pero realmente en época de estudios solo tuvo acumulado el capital. Fuera de eso, el presidente Santos nos apoyó para un subsidio de sostenimiento para los jóvenes
acorde con esos estudios que hemos hablado, que nos dijeron no basta la matrícula, así sea 100%, entonces hay que dar sostenimiento. Estamos entregando unas tarjeticas de sostenimiento de 630.000 pesos semestrales, una tarjeta débito con todas las de la ley, marcada para cada estudiante, y si se gradúa, este es el gran, digamos, las transformaciones. Nosotros dábamos el subsidio de matrícula, pero ya lo pusimos como un gancho para graduarse. Si te gradúas, te vamos a dar en beca la cuarta parte del valor de la deuda. Entonces, cuando sumas todo eso, cuando sumas tasa cero, sumas valor de el subsidio, que es casi de 6.300.000 pesos en una carrera, o sea, en la totalidad de lo que se le va a girar, y que le condonas la cuarta parte de la deuda por solo graduarse. No tiene que sacar calificaciones X, Y o Z, sino graduarse para evitar deserción y para estimular la graduación. Pues ya estamos hablando realmente de créditos beca, donde es casi igual lo que le giras a lo que le estás entregando. Y también nos definió el presidente que debíamos dar condonación completa cuando fueran los mejores saber propio. Es decir, cuando los muchachos son de excelencia, condonación completa, fuera de todo lo otro que tuvo. Entonces, eso empezó este año, y todas esas, casi que no hay año que nosotros tengamos lo mismo del año anterior. Nosotros cada año vamos cambiando, vamos mejorando. ¿De dónde vienen esos recursos de subsidio? No pueden venir del patrimonio de ICETEX, porque ICETEX tiene que ser sostenible. Esos recursos de subsidio vienen de la Nación. Y siguiendo con las cifras, para estos 4 años hay que conseguir 3.5 billones de pesos para poder cumplir con esas metas. 3.5 billones. ¿Para cuántos muchachos? Pues para 230.000 nuevos, más los 300 y tantos mil que vienen financiados que siguen en la carrera. Porque uno, cuando abre un crédito, no lo abre para un semestre. Yo doy 50.000 créditos en este año. El año entrante son 100.000, el año entrante son 150.000, y así eso crece exponencialmente. Pero pues a pesar de ese reto, y todos lo sabemos, la junta directiva, hay mucho apoyo, y yo pienso que Colombia está en un momento extraordinario del financiamiento de la educación superior, en parte por el ICETEX. Y ayer me hacía unas cuentas un periodista muy connotado, me decía, pero es que si tú estás financiando más de 300.000 con los recursos de ICETEX, más los otros más de 100.000 con recursos de terceros, quiere decir que estás financiando como 8 o 9 universidades nacionales. Y le dije, pues sí, en pregrado sí. Si lo ves así... Yo diría que más. Yo diría que más. Si revisamos el presupuesto de las universidades, los dineros que gira el Estado a las universidades nacionales o a las universidades estatales, estás financiando casi todas las universidades, por ejemplo, de la costa Caribe. Es un tema muy interesante. Bueno, es un tema polémico, porque cuando uno hace cuentas, uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto está invirtiendo la Nación para todos esos estudiantes versus cuánto invierte en la universidad pública? Y la universidad pública debe estar y debe armonizar, por supuesto, y nadie quitará, ni esto va a sustituir la universidad pública para nada. Por el contrario, es la posibilidad de más recursos. Se está inclusive pensando en un fondo grande, importante, para dar subsidio, y no importando si no tiene crédito. Eso no es fácil, pero eso es algo que se está planteando en la nueva ley, para hacer un fondo de sostenimiento para estudiantes de estos 630.000 pesos, no importando si no tiene crédito, es decir, solo porque el muchacho lo necesite. Para que pueda terminar sus estudios. Exactamente, para los pasajes, tenga los recursos adicionales, para la alimentación, para fotocopias. A mí me parece maravilloso, porque yo creo que no hay dinero mejor invertido. Bueno, eso lo sabe el mundo entero.
Por lo que pasa es que se nos olvida. No hay rentabilidad mayor que en la educación. Es impresionante. Sí, los estudios son impresionantes. Cuando yo salgo al exterior, a cualquier país que yo vaya, y seguramente te pasa a ti, mira, a mí me dicen, los mejores estudiantes son los colombianos. Los mejores. Y no es mentira, o sea, no me lo dicen por halagarme, es que es verdad. Son los más comprometidos, son los muchachos más de salida, vienen muy bien, van muy bien preparados, aunque uno no crea, nosotros aquí nos damos madera, pero van bien preparados en el contexto mundial. Y uno dice, si todos pudieran tener esa oportunidad, si todos pudieran estudiar, oye, tendríamos otro país, eso sí, no lo dudo. Mira, es que eso es clarísimo, o sea, la respuesta está ahí, a pesar de que le demos vueltas y vueltas y vueltas, pues la respuesta está ahí. Por eso el compromiso de las universidades es tan grande en dar buena calidad, porque si no se da buena calidad, pues... Es que aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, pero siempre nos limita. Es que el tema de la universidad en Colombia es calidad. No es ánimo de lucro, no es privado, no es público, es calidad. Si nosotros nos comprometemos en un sistema de educación superior de calidad, el país se va a transformar profundamente. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Tal vez una última pregunta, Marta Lucía. ¿Qué otras experiencias internacionales has visto tú de crédito educativo similares o diferentes a las que tenemos acá? Sí, en el mundo no hay tantas como uno creería. Tal vez por muchas razones históricas que no vale la pena recrear aquí porque se nos sería mucho tiempo. Pero hablemos de sistemas interesantes de crédito educativo en el mundo. Hasta el año 2008 estuvo un crédito en Estados Unidos que se denomina Sallie Mae, un crédito con aval del Estado, pero dado por los bancos. Y funcionó muy bien y millones de estudiantes se financiaban de él. Pero resulta que con la crisis financiera, como era a través de los bancos, se desplomó, llegó a no pagos y hoy en día el presidente Obama quiere crear una institución de crédito educativo, llamémoslo así como un ICETEX, pero versión de Estados Unidos. En América Latina realmente sí hay muchas instituciones, pero pequeñitas, todas son muy pequeñas, no tienen más de 5.000 créditos, 10.000 créditos, casi todas dan crédito para repagar muchas en el semestre o una parte en el semestre, muchas de ellas son privadas, entonces pues no tienen esta... Y en varios países tristemente ha fracasado. México, que es un país tan grande, ha fracasado como en 4 o 5 ocasiones porque digamos que no han tenido, no sé, ciertos cuidados. Cuando hablábamos del crédito imperfecto es porque hay que tener mucho cuidado con este crédito en el sentido de que hay que respaldarlo por muchas partes. Chile acaba de tener un sistema interesante, pero que también dependía de los bancos y entonces ha generado mucha polémica, que lo sabemos hoy día, que hay polémica sobre ese crédito educativo. Y para mirar con mucha expectativa, muy bien, ojalá llegar a ellos, el de Australia. Australia es un país que toda la educación superior se financia con crédito educativo. Miren esto, todas las universidades son públicas, excepto 1 o 2, pero las universidades, el estudiante tiene un valor de una matrícula, que es algo así, puesto en Colombia como de 8 millones de pesos semestrales, o sea, no es bajito. El Estado le presta, le subsidia una parte, pero le presta la matrícula, y luego se la deduce por impuestos. Si no trabaja, no paga, pero si trabaja, sí paga. Y si gana más, paga más, y si gana menos, paga menos. Así es y los dineros del Estado en Australia se van entonces a investigación y desarrollo, a laboratorios, a doctorados, es decir, a cosas que hacen crecer mucho más. Y es un sistema que funcionaría en 20 millones de habitantes y la cobertura es como del 80%. Sudáfrica copió lo de Australia y también es muy bueno.
Y Inglaterra y Europa están iniciando con procesos porque ya no pueden financiar con recursos del Estado. Están empezando, pero han sido muy polémicos. La verdad, no, pues, no lo diría yo, pero uno de los programas más exitosos del mundo, sin lugar a dudas, es ICETEX. Y Colombia tiene esa posibilidad. A veces, como es cotidiana, la gente no la, pues, claro, la reconoce y la aprecia, pero no la ve de la magnitud que nos ven afuera. Esa es la realidad. Bueno, Marta Lucía, muchas gracias. Yo creo que ha sido una experiencia maravillosa esta charla contigo, y yo sé también que va a ser muy provechosa para los participantes del diplomado, de manera que a nombre de todos ellos y a nombre mío personal te agradezco mucho por esta maravillosa conferencia, maravillosa charla. Bueno, muchísimas gracias.